Llevo muchos años en la carretera. He perdido la cuenta de cuántas noches pasé manejando. Quien vive de esto aprende algo muy pronto. La carretera cambia después de la medianoche. De día es ruidosa. De noche se vuelve demasiado silenciosa. Esa noche yo regresaba de un viaje largo. El camión estaba en buen estado. El que estaba cansado era yo. No era solo cansancio del cuerpo, era cansancio de la cabeza. Ese tipo de cansancio en el que sigues conduciendo casi en automático, sabiendo que no puedes equivocarte. Mi plan era simple: llegar a una estación más grande, detenerme un momento, tomar un café y seguir el camino. Nada fuera de lo normal. Pero la carretera empezó a vaciarse. Primero dejaron de pasar autos. Después, ni siquiera se veían luces a lo lejos. Encendí la radio. Solo ruido. Cambié de estación. Nada. Eso ya me puso en alerta. Una carretera de verdad nunca se queda muda. Siempre hay algún signo de vida. Miré el reloj. Ya había pasado la medianoche. Fue entonces cuando sentí algo difícil de explicar, como si el aire estuviera más pesado. Bajé un poco la velocidad, no por miedo, por respeto. Quien maneja de noche lo sabe. Hay tramos que no toleran la prisa. El asfalto era el mismo, pero la sensación no. Yo seguía recto, pero sentía que estaba entrando en otro lugar. Entonces vi una señal vieja, torcida, indicando una estación más adelante. Una estación pequeña, de esas antiguas al borde de la carretera. No era lo que yo buscaba, pero era el único punto de luz en muchos kilómetros. Pensé en seguir de largo, pero el cansancio habló más fuerte. Solo unos minutos, pensé, solo para estirar las piernas. Encendí la direccional y me detuve. El camión se detuvo despacio. El motor quedó encendido unos segundos antes de apagarlo. Cuando el motor se silenció, el silencio lo ocupó todo. Era un silencio extraño. No se escuchaban grillos, no se escuchaba viento fuerte, solo ese vacío. Bajé del camión. El aire estaba frío y había una neblina baja, pegada al suelo, como si la tierra respirara. Miré alrededor. No había autos, no había motos, no había personas. La estación estaba cerrada, la puerta de vidrio sucia, carteles viejos en la pared. Sentí esa incomodidad difícil de describir, la sensación de que alguien te observa aunque no veas a nadie. Pensé en volver a subir al camión y marcharme de inmediato. Y tal vez, si lo hubiera hecho, nada de lo que vino después habría pasado. Pero fue en ese momento cuando vi a alguien acercarse. Y supe, de inmediato, que no estaba solo. El hombre apareció por el lado izquierdo de la estación. No lo vi salir de ningún lugar. Simplemente, ya estaba allí. Caminaba despacio, sin apuro, como si supiera que no tenía prisa. Era delgado. Vestía ropa oscura. Llevaba una gorra baja, cubriéndole parte del rostro. Se acercó hasta quedar a una distancia prudente del camión y habló en voz baja. «Buenas noches». Le respondí. «Buenas noches». Él miró el camión. Luego miró la carretera vacía y preguntó: «¿Vas hacia adelante?». No fue la pregunta lo que me incomodó. Fue la forma. No sonaba a alguien pidiendo ayuda. Sonaba a alguien que ya sabía la respuesta. Le pregunté:
¿A dónde necesitas ir? Respondió sin dudar. Solo hasta donde haya luz. Esa respuesta me dejó quieto por un segundo. No dijo una ciudad, no dijo un nombre. Solo dijo, ¿luz? Miré la carretera. No había ninguna. Le pregunté, ¿tu coche se averió? Negó con la cabeza. No, no vine en coche. Sentí un escalofrío leve, pero lo ignoré. Intenté sonar normal. Entonces, ¿de dónde vienes? Él miró hacia atrás, hacia la oscuridad, como si tratara de recordar. Venía caminando. Ese tramo no es lugar para caminar. Quien conoce la carretera lo sabe. Respiré hondo. Pensé que estaba cansado, que mi cabeza estaba exagerando. Le dije, está bien, puedo llevarte un tramo. Él asintió. Subió por la puerta del copiloto y se sentó. No miró el tablero, no miró mis cosas, solo se sentó y cerró la puerta. Arranqué el camión y volvimos a la carretera. Pasó un minuto, luego otro. Silencio. Un silencio incómodo. No el silencio normal de dos desconocidos, sino uno pesado. Intenté romperlo. ¿Hace mucho que caminas por aquí? Él respondió, más de lo que parece. No supe qué decir. Seguimos avanzando. Entonces habló de nuevo. Estás muy cansado. No fue una pregunta. Fue una afirmación. Le respondí, eso nos pasa a todos. Él negó despacio. No. Tú estás viendo cosas. Mis manos se tensaron en el volante. ¿Qué cosas? Respondió con calma. Luces donde no hay. Movimiento en los espejos. No le había dicho nada de eso. Pero era exactamente lo que yo estaba sintiendo. Miré el retrovisor. Nada. Miré al frente. La carretera seguía recta. Aún así, la sensación de estar entrando en otro lugar volvió. Le pregunté, ¿me estás tratando de asustar? Él respondió, no, te estoy advirtiendo. Esa palabra, advirtiendo, se me quedó clavada en la cabeza. Seguimos avanzando. Entonces dijo algo que me heló la sangre. No te detengas otra vez. Lo miré de reojo. ¿Por qué? Respondió. Porque si vuelves a detenerte, no regresas al mismo sitio. Sentí un nudo en el estómago. Quise reírme, decirme que era absurdo, pero había algo en su voz, algo firme. Le dije, mira, solo te voy a dejar en la próxima estación. Él negó otra vez. No vas a llegar si sigues así. ¿Así cómo? Siguiendo las señales equivocadas. Eso me puso tenso. No había visto ninguna señal en varios minutos. Miré el GPS. Sin señal. Miré el reloj. Y ahí fue cuando algo no encajó. El reloj. No avanzaba. No estaba roto. No estaba apagado. Simplemente se había detenido. Golpeé el tablero suavemente. Nada. Tragué saliva. Esto no es normal.
Él respondió tranquilo. Te lo dije. Estás viendo cosas. Y en ese momento, yo ya no estaba seguro de qué era real y qué no. Fue entonces cuando noté que la carretera frente a mí ya no era la misma por la que había venido. Seguí conduciendo. No hice ninguna pregunta. No dije nada más. Solo seguí adelante. La carretera parecía igual. Asfalto, líneas pintadas, curvas suaves. Todo normal. Pero algo no encajaba. Sentía que ya había pasado por allí. No era una sensación clara. Era como un recuerdo incompleto. Como cuando sueñas con un lugar y no sabes si es real. Vi un árbol torcido al costado del camino. Nada especial. Unos segundos después, vi otro árbol igual, torcido, en el mismo ángulo. Pensé que era coincidencia. Seguí avanzando. Entonces, vi una señal vieja, oxidada, con pintura descascarada. La misma señal que había visto antes de llegar a la estación. Mi estómago se tensó. Miré al hombre a mi lado. Él miraba hacia el frente, tranquilo, como si eso fuera normal. No puede ser, murmuré. Él respondió sin girar la cabeza. Ya pasaste por aquí. Negué la cabeza. No, yo sigo recto. Él habló con calma. ¿Eso crees? Apreté el volante. Miré el tablero. La velocidad era la misma. El motor sonaba normal. Pero mi cabeza, no. Miré el reloj otra vez. Seguía detenido. Sentí un sudor frío en la espalda. Entonces pasó algo peor. Vi la luz de la estación otra vez. La misma luz débil. El mismo brillo cansado. Estaba adelante de mí. Exactamente como antes. Solté una risa nerviosa. No, no puede ser. El hombre habló bajo. Volviste. Le grité. Yo no di la vuelta. Él respondió. La carretera lo hizo por ti. Sentí una presión en el pecho. Respiré hondo. Intenté pensar con lógica. Me dije que estaba cansado, que estaba confundido. Pero entonces vi algo en el espejo retrovisor. Una luz. Una sola luz. No era un coche. No eran faros normales. Era una luz única, alta, blanca, y estaba muy cerca, demasiado cerca. Quité la vista del espejo de inmediato. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué es eso?, pregunté. El hombre tardó un segundo en responder. Eso es lo que hace que te detengas. Sentí un escalofrío. No pienso parar, dije. Él negó. No es decisión tuya. La luz seguía ahí. No se acercaba, no se alejaba. Simplemente nos seguía. Aceleré un poco. El camión respondió pesado, como si estuviera cargando más peso de lo normal. La luz no cambió. Frené un poco. La luz tampoco cambió. Era como si estuviera fija al camión. Mis manos temblaban. El hombre habló de nuevo. Ahora tienes que escucharme. Lo miré. ¿Escucharme para qué?, respondió. Para salir. Tragué saliva. ¿Salir de dónde? Él respondió. De aquí. Miré alrededor. La carretera estaba envuelta en neblina, más espesa que antes. No veía más allá de unos metros. Dime qué hacer, dije. El hombre tardó un momento. Luego habló despacio. Cuando la veas, entra. ¿Qué cosa? No preguntes. La vas a reconocer. Seguí conduciendo. Mi respiración era pesada. Y entonces la vi.
A la derecha, una entrada de tierra, oscura, sin señal, sin marca, una abertura estrecha entre los árboles. Yo nunca había visto esa entrada allí, y conocía esa ruta. No existe, dije. El hombre respondió, existe ahora. Miré la luz en el espejo. Seguía ahí. Sentí que si no hacía algo, me quedaría dando vueltas para siempre. Encendí la direccional y giré. En el momento en que dejé el asfalto, la luz detrás de mí desapareció. El camión se sacudió cuando entré en el camino de tierra. Las ruedas golpeaban piedras. El volante vibraba en mis manos. Avancé despacio. Los árboles estaban muy cerca, demasiado. La neblina se volvió más espesa. Casi no veía el final del capó. Miré por el espejo. La luz había desaparecido. Sentí un alivio inmediato, como si algo se hubiera soltado de mi espalda. Respiré hondo. ¿Ya está?, pregunté. El hombre no respondió. Seguí avanzando. El camino parecía no terminar nunca. No había señales, no había ruido de animales, solo el motor y mi respiración. Entonces escuché algo. Un golpe seco en la parte trasera del camión. ¡Tac! Luego otro. ¡Tac! Como si alguien tocara la carrocería con los nudillos. Apreté el volante. «No abras la ventana», dijo el hombre. No pregunté por qué. Los golpes continuaron. Tac, tac, tac. Pero no venían del mismo lugar. Un golpe atrás, otro al costado, otro más adelante, como si algo rodeara el camión mientras avanzábamos. Quise acelerar. El camión respondió lento, pesado. Entonces vi una luz más adelante. Una luz amarilla, débil, como una lámpara vieja. Sentí un alivio inmediato. «¿Hay alguien?», dije. El hombre habló firme. «No». Seguí avanzando. La luz se volvió más clara. Y entonces vi la casa. Era una construcción antigua, de madera, con una galería al frente. La pintura estaba descascarada, las ventanas oscuras. En la galería había una silla mecedora, y se movía, sola. El camión empezó a desacelerar sin que yo tocara el freno. «No», murmuré. El motor perdió fuerza. El camión se detuvo frente a la casa. Silencio. Los golpes en la carrocería cesaron al mismo tiempo. Miré al hombre. «¿Dónde estamos?». Él miraba la casa, en el lugar donde todo se decide. Sentí un nudo en la garganta. «No pienso bajar». El hombre giró la cabeza lentamente y me miró por primera vez a los ojos. Su mirada no era agresiva, era cansada, como la de alguien que ya pasó por eso. «Si no bajas, te quedas aquí». Tragué saliva. «¿Aquí dónde?», respondió en voz baja. «Aquí». Miré la casa otra vez. La silla dejó de moverse. El silencio era total. El hombre abrió la puerta del camión. «Es tu turno». Yo me quedé quieto. Las piernas no me respondían. «¿Y tú?», pregunté. Él negó. «Yo no puedo bajar». Sentí un frío subirme por la espalda. «¿Quién eres tú?», pregunté. Él dudó un segundo. Luego dijo: «Alguien que también aceptó una carona». Mis manos temblaban. Desabroché el cinturón. Abrí la puerta. El aire afuera estaba helado. Bajé del camión. Mis pies tocaron la tierra. Sentí el suelo húmedo. Di un paso hacia la casa. El hombre habló desde la cabina. «Cuando entres, no mires atrás». Me detuve. «¿Por qué?», respondió. «Porque no todo quiere que te vayas». Respiré hondo y avancé. Cuando puse el pie en el primer escalón de la galería, escuché mi nombre dentro de la casa
Me quedé quieto. Mi nombre lo había escuchado claro. No fue un susurro lejano. No fue una voz confundida. Fue como si alguien estuviera parado del otro lado de la puerta, respirando. Apreté la mandíbula. No mires atrás, me había dicho. Y no miré. Subí el primer escalón. La madera crujió. Subí el segundo. Cada paso pesaba más que el anterior. La puerta de la casa estaba entreabierta. Empujé despacio. No hizo ruido. Adentro estaba oscuro. Más oscuro de lo normal. No era falta de luz. Era como si la oscuridad ocupase espacio. Di un paso dentro. El aire cambió. Olía a humedad, a humo viejo, a algo que llevaba mucho tiempo cerrado. Escuché mi respiración rebotando en las paredes. ¿Hay alguien?, pregunté. Mi voz sonó pequeña. No hubo respuesta. Avancé un poco más. Mis ojos empezaron a adaptarse. Vi una mesa, sillas, un mostrador antiguo. Era el interior de la estación, pero no como la había visto afuera. Era más vieja, como si estuviera viendo el mismo lugar en otro tiempo. Vi fotos en la pared, amarillentas. Personas posando frente a camiones, conductores, viajeros. Todos sonreían. Pero había algo raro. En varias fotos, una persona parecía borrosa. Siempre en el fondo, siempre fuera de foco. Sentí un escalofrío. Me acerqué a una de las fotos. Y ahí entendí. La persona borrosa estaba sentada en el asiento del copiloto. En todas. Di un paso atrás. El suelo crujió y escuché algo detrás de mí. Respiración. Muy cerca. Recordé la advertencia. No mires atrás. Me quedé completamente quieto. La respiración seguía ahí. Lenta. Pesada. Como si alguien esperara que yo girara la cabeza. No, murmuré. Sentí una presión en el pecho, como si el aire se estuviera acabando. Entonces escuché la voz otra vez. No dijo mi nombre esta vez. Dijo, quédate. Fue una sola palabra, pero pesó más que cualquier grito. Cerré los ojos. Pensé en el camión, en la carretera, en la luz del día, y di un paso hacia atrás. La respiración se volvió más fuerte. Di otro paso. Sentí algo rozarme el hombro. No miré. Di un tercer paso y tropecé. Caí hacia atrás. Sentí el golpe en la espalda. Y de pronto, luz. Luz fuerte. Faros. Escuché el motor del camión encendido. Aspiré aire con fuerza. Estaba fuera, tirado frente a la casa. Me levanté como pude y corrí. Subí al camión. Cerré la puerta con fuerza. Miré al asiento del copiloto. Vacío. El hombre ya no estaba, como si nunca hubiera existido. Arranqué sin pensar. El camión respondió de inmediato. El camino de tierra desapareció. El asfalto volvió. Las señales, las líneas, la carretera normal. Manejé sin detenerme hasta que salió el sol. Cuando llegué a una estación grande, había gente, había ruido, había vida. Me bajé temblando. Un empleado se me acercó y me preguntó si estaba bien. Le pregunté por esa estación vieja, por la casa, por el camino de tierra.
Me miró raro y dijo, «No hay nada ahí desde hace años». Le pregunté si alguien había desaparecido en ese tramo. Suspiró. Más de uno. Guardé silencio. Antes de irme, miré el reloj del camión. Funcionaba bien, pero había una marca en el vidrio, como si alguien hubiera apoyado la mano ahí, del lado del copiloto. Desde esa noche, nunca más acepté carona. Nunca más me detuve después de la medianoche en un lugar sin gente. Y cada vez que manejo de noche, siento que alguien podría estar sentado a mi lado, esperando. La carretera no avisa dos veces. Y no todos los que piden carona quieren llegar a algún lugar. Algunos solo quieren que te quedes.